¿Alguna vez te has sentido tan culpable que has pensado que Dios te ha abandonado? Yo sí, hasta que una historia lo cambió todo. Quédate hasta el final, te irás con paz y con Dios más cerca que nunca. Lo buscó en todas partes, en las iglesias vacías de Puebla, donde el eco de sus súplicas rebotaba contra paredes coloniales frías, sin respuesta. En las pirámides antiguas de Totihuacán, donde el silencio prometía revelación, pero solo entregaba viento y polvo. En los libros sagrados que compró en el mercado de artesanías, donde cada palabra parecía escrita para otros, nunca para él. Se llamaba Miguel, tenía 43 años y había pasado las últimas 2 décadas buscando algo que no podía nombrar, pero que sentía como un hueco en el pecho que crecía cada año. Lo buscó en los rostros de los sacerdotes, en las oraciones perfectas que memorizó de niño, en los ayunos largos durante la Cuaresma, en las noches de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe, con las manos juntas y el corazón abierto como una herida que sangraba esperanza. Subió al cerro del Tepeyac descalzo, encendió veladoras hasta que su casa olía a cera derretida permanentemente. Repitió novenas durante 9 días seguidos sin fallar ni una sola vez, pero Dios no apareció, nunca apareció. O al menos no de la forma que Miguel esperaba, con señales claras, con voces audibles, con milagros evidentes que le confirmaran que estaba siendo escuchado. Y él se cansó. Se cansó de golpear puertas que no se abrían, de gritar hacia un cielo sordo que solo devolvía silencio, de esperar señales que nunca llegaban, mientras veía a otros testificar sobre sus encuentros divinos, sus oraciones respondidas, sus milagros cumplidos. Se cansó de ser el hombre que creía, que confiaba, que esperaba, mientras la vida lo quebraba poco a poco. Había perdido a su padre sin poder despedirse. Había visto su matrimonio desmoronarse después de 17 años. Había rogado por un trabajo que nunca llegó, y cada vez que pedía, el silencio era la única respuesta. Entonces, una noche de noviembre, cuando el frío comenzaba a morder en la Ciudad de México, dejó de buscar. Apagó las veladoras que siempre mantenía encendidas. Cerró la Biblia que leía cada mañana desde hacía 15 años. Dejó de pedir y por primera vez en décadas se quedó quieto, solo, en la oscuridad de su departamento en la colonia Condesa, sin música devocional, sin palabras de consuelo, sin fe. Solo él y el sonido de su propia respiración que parecía demasiado fuerte en el silencio. Y fue ahí, en ese silencio denso que casi podía tocarse, cuando algo extraño sucedió. Vio su sombra proyectada en la pared por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana, alargada, deforme, y sintió miedo, un miedo visceral que le erizó la piel, porque por primera vez en su vida no reconoció lo que veía. Era él, sí, pero también era todo lo que había evitado mirar durante 43 años, todo lo que había negado, todo lo que había escondido debajo de las oraciones bonitas y las sonrisas forzadas en misa. Su sombra no era solo ausencia de luz, era presencia de verdad, era la rabia que nunca se permitió sentir, era la duda que nunca se atrevió a confesar, era el hombre real bajo el disfraz del hombre piadoso, y decidió, sin saber por qué, sin entender el impulso que lo movía, caminar hacia ella. Entrar en la sombra fue como ahogarse en tierra seca. Todo lo que había reprimido durante décadas estaba ahí, esperándolo como animales enjaulados que finalmente encuentran la puerta abierta. La rabia por las oraciones sin respuesta, la rabia contra Dios por sentirse abandonado cuando más lo necesitaba, la culpa por los errores que nunca confesó, ni siquiera en el confesionario donde se suponía que podía decir todo, el dolor por las pérdidas que nunca lloró porque le enseñaron que los hombres de fe no lloran, que confían en el plan divino, la vergüenza por la duda que carcomía su fe cada noche, pero que nunca se atrevió a nombrar en voz alta, porque dudar era pecar. Y Dios parecía más lejano que nunca, porque ahí, en la sombra, no había luz dorada filtrándose por vitrales de colores, no había voces angelicales cantando hosanas, no había paz inmediata ni consuelo fácil de esos que prometían los predicadores en la televisión. Solo había él, desnudo emocionalmente, roto, real, sin las máscaras que usaba para ir a misa, para hablar con sus amigos, para presentarse ante el mundo como el hombre que tenía su vida espiritual bajo control. Intentó salir, intentó correr de vuelta a la luz conocida,
a la comodidad de las oraciones memorizadas que no exigían honestidad verdadera, pero la sombra lo seguía, porque no era algo externo que pudiera dejar atrás, era parte de él, era la mitad que había rechazado toda su vida, la mitad que consideraba indigna de Dios, demasiado oscura, demasiado sucia, demasiado humana para ser amada por lo divino. Y entonces, en medio del caos interno, en medio de ese huracán de emociones que había estado conteniendo durante años, escuchó algo. No era una voz clara como las que describían en los testimonios de la iglesia. No era un trueno dramático ni un susurro angelical que te dice exactamente qué hacer. Era algo más íntimo, más profundo, más sutil, como un latido que no venía de su propio corazón, pero que estaba sincronizado con él, como un aliento que respiraba junto con el suyo, como una presencia que no juzgaba, que solo estaba ahí, acompañándolo en la oscuridad. Y comprendió, con terror y asombro mezclados en una emoción que no tenía nombre, Dios estaba ahí, dentro de la sombra, esperándolo desde siempre. No afuera, en las nubes, no en las alturas inalcanzables de los templos imponentes, no en los lugares santos, donde todos lo buscaban con sus mejores ropas y sus rostros compuestos, sino ahí, en el lugar más oscuro de su alma, en el lugar que más temía explorar, en el lugar donde se sentía más indigno, más alejado de lo divino, más perdido, porque Dios nunca había estado ausente. Dios había estado esperando que Miguel tuviera el valor de bajar de las alturas artificiales de la perfección fingida, de dejar de huir de sí mismo, de enfrentar la oscuridad con las manos vacías y el corazón sincero, sin guiones ni oraciones perfectas. Y cuando finalmente lo hizo, cuando finalmente dejó de actuar como el hombre perfecto que pensaba que Dios quería y se mostró como el hombre quebrado que realmente era, la sombra cambió, no desapareció, no se iluminó mágicamente, pero se volvió habitable, se volvió sagrada, se volvió el lugar más seguro que había conocido. Si esta historia te está tocando algo profundo que no sabías que estaba ahí, suscríbete para más relatos que te conectan con tu verdad. Y responde honestamente, ¿de qué parte de ti mismo has estado huyendo? A veces escribirlo es el primer paso para encontrarlo. Cuando salió de la sombra, no era el mismo hombre. No salió más limpio, con un aura resplandeciente como los santos de las estampitas. No salió más perfecto sin dudas ni contradicciones. Salió más completo, más entero, más honesto consigo mismo y con lo que significaba ser humano frente a lo divino. Porque ya no cargaba la mentira agotadora de ser pura luz. Ya no fingía ser el hombre sin duda, sin rabia, sin miedo, sin momentos donde quería gritar contra el cielo. Ahora era ambas cosas, luz y sombra. Y había entendido, con una claridad que atravesaba hasta los huesos, que ambas eran sagradas. Que Dios no amaba solo la mitad luminosa de Miguel, amaba todo, incluso, especialmente, las partes rotas. Y comprendió, finalmente, la verdad que transformaría su vida entera. Dios no está solo en los templos iluminados con frescos dorados. Está en los rincones oscuros del alma donde te escondes de ti mismo. Está en los lugares que no muestras en las redes sociales. Está en las 3 de la mañana cuando lloras sin saber por qué. Está en la rabia que sientes y que te enseñaron a reprimir porque no es cristiano. Está en la culpa que no te atreves a confesar porque temes ser juzgado. En el dolor que no te atreves a sentir porque te dijeron que la fe verdadera no duele tanto. En la rabia que no te atreves a gritar porque te enseñaron que los creyentes siempre están en paz. Está ahí, esperando, no para juzgarte con el dedo señalador de los fariseos, sino para abrazarte exactamente como eres. Porque la oscuridad no es ausencia de Dios, es el lugar donde Él se revela con más intimidad, donde no puedes fingir porque la oscuridad desarma todas las máscaras, donde no puedes actuar porque no hay audiencia, donde solo puedes ser vulnerable y verdadero. Y cuando eres, sin máscaras que te asfixian, sin poses aprendidas en la iglesia, sin oraciones perfectamente formuladas, Él está ahí, más cerca de lo que jamás imaginaste, tan cerca que es indistinguible de tu propio aliento. Miguel regresó a su casa, a su vida, a su trabajo de contador que le parecía monótono, pero todo había cambiado, aunque nada hubiera cambiado externamente. Ya no buscaba señales externas en forma de nube o números repetidos. Ya no esperaba voces audibles del cielo que le dijeran exactamente qué hacer,
porque había aprendido a escuchar en la profundidad de su propia sombra. Había aprendido a encontrar lo sagrado en lo quebrado, en lo imperfecto, en lo dolorosamente humano. Y cuando otros le preguntaban en el grupo de oración, ¿dónde encontraste finalmente a Dios?, él sonreía, ya no con la sonrisa forzada del hombre que finge tener todas las respuestas, sino con la sonrisa genuina del que encontró algo real, y respondía: en el último lugar donde pensé buscarlo, en mi propia sombra, donde siempre estuvo, esperando que dejara de huir. ¿Y tú? ¿Dónde has estado buscando a Dios? ¿En los lugares altos y respetables? ¿En las experiencias perfectas que puedes compartir en testimonio? ¿En los momentos de claridad y luz donde todo tiene sentido? ¿O te has atrevido a buscarlo en tu propia oscuridad? ¿En tus miedos que no confiesas porque crees que la fe verdadera no tiene miedo? ¿En tus culpas que cargas como piedras en la espalda? ¿En tus heridas que nunca has dejado que nadie vea? ¿En las partes de ti que consideras demasiado sucias, demasiado rotas, demasiado indignas de lo divino? Porque la verdad es esta, y duele tanto como sana: Dios no huye de tu sombra. Él vive en ella, esperando que tengas el coraje de entrar sin un mapa, sin garantías, sin saber si saldrás igual. La fe no es creer que Dios está en la luz cómoda de los domingos en la iglesia. La fe es atreverte a buscarlo en la oscuridad incómoda de un martes a las 3 de la mañana cuando todo duele. Y cuando lo hagas, cuando finalmente dejes de huir de ti mismo y te encuentres cara a cara con todo lo que eres, lo hermoso y lo roto, lo sagrado y lo profundamente humano, lo luminoso y lo oscuro, descubrirás algo que te cambiará para siempre. Dios nunca estuvo lejos, solo estaba esperándote en el único lugar donde podías conocerlo de verdad, dentro de tu propia sombra, donde no hay máscaras posibles, donde solo hay honestidad desnuda, porque ahí, en la oscuridad que temías más que a nada, estaba la luz que siempre buscaste, no afuera, adentro, en ti. Esta historia terminó, pero tu propio encuentro apenas comienza. Si este mensaje removió algo que has estado evitando, suscríbete al canal donde exploramos las verdades que no se dicen en los púlpitos, pero que todos necesitamos escuchar. Y ahora te invito a algo vulnerable. Cuéntanos en los comentarios qué parte de tu sombra has estado evitando. No tienes que dar detalles, solo nombrarla. A veces el simple acto de reconocer la oscuridad es lo que permite que la luz entre. Somos una comunidad que se atreve a ser real, no perfecta. Te esperamos aquí. ¿Qué sombra necesitas explorar?